Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es un día triste, no me van a poder ver porque hay un problema con la cámara, así que vamos a hacer la clase sin cámara. O sea, yo no voy a aparecer, no se preocupen, van a entender igual. Vamos entonces a seguir con la parte del módulo electivo que habíamos comenzado la semana pasada y vamos a dar énfasis hoy en el torque y el momento angular. Antes de eso, vamos a hacer un repaso breve de lo que hicimos la clase pasada sin mucho detalle, para que ustedes puedan como recuperar el ritmo de lo que estábamos hablando, ¿ya? Bueno, habíamos hablado de la posición angular, ¿cierto? Habíamos comenzado el movimiento circular, movimiento circunferencial uniforme, y vamos a comenzar a ver sus variantes hoy. La posición angular, como dice ahí, corresponde al ángulo que recorre el cuerpo respecto al origen, ¿sí? Entonces, si siguen el mouse, porque no me van a poder ver hoy, si siguen el mouse, el ángulo es el espacio que recorre, que está entre dos líneas unidas por un vértice, ¿sí? Ese sería el ángulo, ¿ya? El ángulo completo corresponde a 360 grados, la mitad a 180, etcétera, etcétera. Pero nosotros habíamos dicho que no vamos a usar más la unidad de grados, sino que vamos a usar la unidad de radianes, ¿sí? Ojo que esto solamente para que ustedes vayan entendiendo eh, el módulo electivo. No, no se va a evaluar en el módulo electivo de la prueba si saben o no convertirlo a radianes, así que tranquilos. Pero sí es necesario que sepan que son unidades distintas, ¿ya? La unidad angular es un número nada más, ¿sí? En cambio la unidad lineal, por ejemplo el metro, corresponde a una unidad física, ¿ok? Vamos entonces con la posición angular, que era el ángulo entonces que recorre respecto al origen, ¿sí? Entonces este ángulo se llama psi, ¿ok? Hablamos también de la velocidad angular. Al igual que la velocidad lineal, la velocidad angular es el cambio, en este caso de la rotación de un cuerpo. ¿Ok? El cuerpo va rotando y va generando un movimiento circular, ¿sí? Y la velocidad angular corresponde a qué tan rápido va haciendo este giro, ¿sí? La velocidad angular, el vector velocidad angular, es igual a cuánto cambia en ángulo en el tiempo. Es lo mismo que antes que teníamos antes. La velocidad es cuánta distancia recorre en un cierto tiempo y la velocidad angular es cuánto ángulo recorre en un cierto tiempo, ¿sí? O sea, puede ser que recorra, por ejemplo, no sé, 90 grados por segundo. O sea, de aquí hasta los 90 grados va a llegar en un segundo, ¿sí? Y eso le llamo velocidad angular. Ya es el mismo concepto. Ahora hay una excepción, o sea, una diferencia, ¿sí? Entre la velocidad normal, que es esta velocidad lineal, y la velocidad angular. La principal es la unidad. Entonces dijimos que esta unidad de velocidad normal, lineal, era metros partido en segundos, ¿cierto? Pero estas son radianes partido en segundos o grados partido en segundo. Grados por segundo, radianes por segundo, metros por segundo son unidades de velocidad, ¿sí? Ahora los radianes, como les dije recién, son solo un número, igual que los grados. El grado es un número, no es una unidad física, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo obtener esta unidad, que se llama segundos a la menos uno, ¿sí? Ese segundos a la menos uno representa a esta unidad, ¿ok? Pero no quiero que se confundan, eh, así que los voy a anotar generalmente como radianes partido en segundo, ¿ya? Pero es importante que tengan en mente que va el segundo abajo, ¿ok? Eh, la velocidad entonces angular se define como un vector, ¿sí? Se sitúa sobre el eje de rotación, eso es otra cosa súper importante. ¿Por qué? Porque la velocidad lineal se sitúa en la partícula, ¿sí? Y tiene dirección tangencial en general, o, bueno, apunta hacia a un lugar del plano, ¿sí? Pero está en el plano. Estamos en dos dimensiones con la velocidad lineal. La velocidad angular, en cambio, se sitúa en el eje de giro y va perpendicular al plano de giro, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo si es que la velocidad angular apunta hacia arriba o hacia abajo? Voy a tener que seguir la regla de la mano derecha, ¿cierto? Como lo habíamos visto en la clase pasada. En este caso, no, pucha, una lata que no puedan ver mi mano derecha, pero usen su mano derecha y sigan el mismo movimiento que está haciendo esta mano, acá.
en el que si ustedes giran sus dedos de la mano derecha, hacen un giro, ¿cierto? Y el eje de giro vendría siendo el pulgar, ¿sí? Bueno, si el giro es en el mismo sentido que su mano derecha, la velocidad es positiva, ¿sí? Si yo giro en sentido contrario, voy a tener que dar vuelta a la mano derecha y el pulgar queda hacia abajo, por lo tanto el vector velocidad angular, que es este vector omega, no es una W, es una omega, que también es una letra griega, ese vector apuntaría hacia abajo, ¿ya? Quiero que quede súper claro que todos los vectores angulares, ¿ok? Son los que salen del plano de giro, ¿ya? Vamos a hablar de la velocidad angular, esta sale del plano de giro perpendicular. Vamos a hablar de la aceleración angular, que también sale del plano de giro. Y vamos a hablar del torque, que también sale del plano de giro, ¿ok? Entonces, vamos a tener la regla de la mano derecha. ¿Y cómo acordarnos? Bueno, no se puede ver en la prueba. Piense que la prueba está en un papel. El papel tiene dos dimensiones y no les van a hacer este dibujo así, en el que vean claramente que el vector va hacia arriba, o sea, sigue la regla de la mano derecha y es positivo, o hacia abajo y también sigue la regla de la mano derecha pero es negativo, sino que van a ver o un punto así dentro de un círculo o una cruz dentro de un círculo. Y eso significa el sentido que tiene em, el vector velocidad angular. Por ejemplo acá, si yo lo miro desde acá arriba, yo lo miro desde arriba, veo este vector, que es una flecha al final, que bien lo dibujé acá. Entonces voy a ver el círculo de la flecha y con una punta. Entonces ese círculo con la punta se dibuja como un círculo con un punto dentro y eso representa un vector positivo, o sea que sale del plano, ¿sí? Ahora, si el vector está entrando en el plano, yo voy a ver el círculo acá, pero también voy a ver esta X que está acá, ¿sí? Entonces voy a ver una figura más o menos así, que es un círculo con una X, y eso significa que el vector está entrando en el plano, por lo tanto es un vector negativo, ¿sí? Que va entrando en el plano. Luego hablamos de la aceleración centrípeta, y era el cómo cambia la velocidad lineal o tangencial de un cuerpo que está sometido a una curva, ¿sí? A un movimiento circular. Entonces, vimos que en un momento el auto, por ejemplo, tiene una velocidad lineal apuntando en una dirección y luego cambia su velocidad y apunta en otra dirección, ¿sí? Quizás, tal vez, si es uniforme el movimiento, la magnitud de este vector es el mismo que la magnitud de este vector, ¿sí? Solo si es uniforme. Entonces, ese vector, si yo le pongo una regla, va a medir lo mismo que el vector amarillo, ¿sí? Ahora, si yo hago la resta, o sea, el delta, para saber la aceleración, acuérdense que la aceleración es delta v sobre t. Entonces tomo el final, lo dibujo acá, tomo el inicial, lo dibujo con un signo negativo, o sea que apunta hacia el otro lado, y los restos. Y me queda ese vector pequeño que yo le llamo delta v, ¿sí? Ese delta v entonces va a apuntar, si yo veo la dirección de esta delta v, apunta hacia el centro de giro, hacia el eje de giro, ¿sí? Entonces hablamos que la velocidad es el cambio de la posición en el tiempo y la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo, ¿ya? Esa aceleración centrípeta, en este caso, se llama centrípeta porque apunta hacia el centro de la circunferencia, apunta hacia el eje de giro, ¿sí? Como apunta hacia el eje de giro, lo mantiene dentro de este giro y es centrípeta, ¿ok? Está la otra, la que ustedes conocen, que es la centrífuga. La centrífuga habla de una fuga, de un escape, que es la que va en contra, o sea, la que la saca del movimiento. Y esa es una fuerza ficticia que se genera en los movimientos circulares, ¿ya? Así que no entra en la prueba, básicamente, ¿ya? Lo único que tienen que saber es qué es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es el cambio de la velocidad tangencial en un movimiento circular. O sea, la aceleración que empuja hacia adentro para que vaya haciendo el círculo, ¿ya? De nuevo, entonces, recalcar que la aceleración centrípeta apunta hacia el origen y tiene dirección radial, o sea, se sitúa en uno de los radios de la circunferencia, ¿ya? Entonces, en resumen, habíamos llegado a que en el movimiento circular uniforme MCU,
La velocidad angular no cambia, porque es uniforme. La velocidad tangencial cambia, pero cambia solo su dirección, no cambia su módulo, mantiene su módulo. Y la aceleración centrípeta cambia la dirección, porque va cambiando según esté. Siempre apunta hacia el centro. Entonces, si estoy en el principio del círculo acá, voy a apuntar en esta dirección, y si estoy al final, apuntaré en otra dirección. Entonces, siempre va cambiando su dirección, pero mantiene su módulo constante, ¿ok? Y apunta hacia el centro de la circunferencia. Entonces, vamos a hacer de nuevo otro recuento. Si se fijan acá les dibujé de nuevo el esquema. Tengo un movimiento circular en un plano, que es el plano de donde está este círculo. Y perpendicular a ese plano está la velocidad angular. ¿Ok? Entonces, acordémonos, ¿qué cosa era omega? Omega es la velocidad angular. ¿Sí? ¿Cuánto cambia el ángulo en el tiempo? El ángulo se define, eso también lo vimos la clase pasada, la posición angular se define como el arco de circunferencia, que se llama S, o camino recorrido, el camino recorrido dividido en el radio. Entonces, si reemplazo el omega aquí arriba, me queda S y R acá arriba. ¿Sí? Y si nos fijamos acá, el delta S sobre T, habíamos dicho que era la velocidad. La velocidad es el cambio de la distancia recorrida en un tiempo. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar que si cambiamos todo esto de acá, el delta S y T, por la velocidad tangencial, nos va a quedar que omega es igual a la velocidad tangencial partido en R. ¿Ya? Y esa es una relación súper, súper, súper importante. Hoy me mandaron una pregunta por Facebook sobre esto. Así que la gente lo pregunta y es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, seguimos. Se me perdió el mouse. Acá está, ya, lo encontré. Entonces, al final terminamos la clase haciendo un resumen, ¿sí? Hicimos un resumen de qué eran los ángulos. Entonces dijimos que el ángulo era el camino recorrido dividido en el radio. La velocidad angular era el cambio en la posición angular dividido en el tiempo. Y también hablamos de cómo relacionarlos con la frecuencia y el periodo. Entonces dijimos que omega era 2pi partido en el periodo y omega es 2pi por la frecuencia. ¿Ok? Estas son relaciones que son súper útiles y las van a tener que usar para resolver los problemas. ¿Ya? En el movimiento circular uniforme, que es el que se evalúa en la prueba, tenemos esas dos relaciones que son las que muy probablemente les van a evaluar. Esta de acá, omega es la velocidad tangencial sobre el radio, y si nosotros pasamos el radio hacia allá, hacia la izquierda, el lado izquierdo, nos va a quedar que la velocidad es omega por r. ¿Ya? El periodo representa el tiempo que se demora en dar una vuelta. ¿Sí? Pero esta fórmula de acá no representa la velocidad que tiene en solo una vuelta, representa la velocidad que tiene siempre, porque estamos hablando de un movimiento uniforme, ¿ya? Entonces, si yo sé el periodo, o sé la mitad del periodo, o sé un cuarto del periodo, yo puedo deducir cuánto es un periodo entero, ¿sí? Y luego ponerlo en esta fórmula para saber cuánto es la velocidad angular, ¿ya? Hablamos también de la aceleración centrípeta, de lo que les dije recién, del delta V sobre T, y tiene una relación directa con la aceleración angular, la velocidad angular, ¿sí? Que es el omega. Entonces la aceleración centrípeta es omega cuadrado por r o v cuadrado tangencial sobre r, ¿sí? Y les puse la conversión, que era para que se acordaran, de que 2pi radianes son 360 grados. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de la parte nueva de la clase. Ahora sí, comenzamos con materia nueva. Y les repito que es una lástima que no me puedan ver, pero tuvimos problemas técnicos con la cámara. Así que no se preocupen. Aquí estoy. La aceleración angular, nosotros vamos a recordar entonces que era la aceleración tangencial o centrípeta. La aceleración centrípeta era el cambio de la velocidad en el tiempo. Ahora, si hablamos de velocidad angular y aceleración angular, la aceleración angular se va a referir al cambio de ¿qué? De velocidad angular en el tiempo, ¿sí?
Entonces, la velocidad angular va a ir cambiando. Por ejemplo, acá tenemos una velocidad inicial, luego tenemos una velocidad final. ¿Y cómo cambió esa velocidad angular? Bueno, porque fue víctima de una aceleración angular. ¿Ok? Al igual, como dice acá, que la velocidad angular, esta aceleración angular tiene carácter vectorial. ¿Sí? ¿Qué significa que sea un vector entonces? Significa que em, como es rotacional, va a salir del plano y que tiene directa relación con la regla de la mano derecha. ¿Ok? Entonces, la aceleración angular dijimos que era el cambio de... El cambio, acuérdense que este delta es un triángulo. En realidad no es un triángulo, es una letra griega, una D mayúscula que se llama delta. ¿Sí? Y representa un cambio, final menos inicial. Entonces tenemos que la velocidad angular, final menos inicial, dividido en el tiempo va a ser la aceleración angular. ¿Sí? Ahora, veamos las unidades. Nosotros sabemos que la velocidad angular es de radianes por segundo y el tiempo tiene unidades de segundo. ¿Sí? Entonces, este se multiplica con este y nos queda radianes por segundo cuadrado. Al igual que la aceleración lineal, que era metro por segundo cuadrado, nosotros tenemos ahora una unidad cuadrática en el tiempo, de segundo cuadrado, que representa la aceleración. ¿Ya? Y de nuevo se puede escribir como un s de segundo a la menos 2. ¿Ok? Antes teníamos que la velocidad angular era una s a la menos 1, la aceleración angular, solamente angular, es s a la menos 2. ¿Ya? Ahora, si nos fijamos en este dibujo, fíjense que acá tenemos los dibujos que les dije recién. Tenemos un omega, una velocidad angular, como representada como un círculo con una x. Entonces ustedes tienen que pensar que es un vector que está entrando en el plano, está como rompiendo su pantalla, ¿sí? Por lo tanto yo le veo la x que está en el fondo y un círculo, ¿sí? Y si hacen ese giro, ponen el dedo apuntando hacia la pantalla y giran su mano, de la mano derecha, van a ver que efectivamente gira como lo está haciendo esta rueda, ¿sí? Lo mismo pasa con la aceleración angular. La aceleración angular en este caso hace que gire más rápido, ¿sí? Porque acá hay una fuerza que está siendo ejercida sobre esta rueda y que produce que este aparato, esta rueda, se mueva linealmente. Entonces tiene que haber una relación entre la velocidad lineal, la velocidad angular, la aceleración lineal y la aceleración angular, ¿cierto? Nosotros ya habíamos encontrado la relación entre omega y v, que es la velocidad tangencial, pero ahora nos falta encontrar la relación entre la aceleración lineal y la aceleración angular, ¿cierto? Entonces, al producir la aceleración angular de un cuerpo, este cuerpo cambia también su velocidad tangencial y por lo tanto cambia su aceleración centrípeta. ¿Sí? Vamos entonces a recordar. De nuevo, partimos con que el ángulo es la división entre el camino recorrido y el radio, ¿sí? La velocidad tangencial dijimos que era el delta S, o sea, cuánto cambia el camino en un cierto tiempo. El omega dijimos que era el cambio angular en el tiempo, o sea, la velocidad angular, ¿cierto? Y que si nosotros lo convertimos a unidades de velocidad, hay que poner el omega acá, entonces nos queda lo mismo que habíamos hecho antes. Entonces, repito, el teta, que es el ángulo, es igual a S sobre R. Entonces acá está S y acá está S sobre R. Teta lo convertimos en S sobre R, que está acá, con el mouse. S sobre R. Luego volvemos a que S sobre T es la velocidad. Entonces nos queda que omega es igual a la velocidad sobre R. La velocidad partida en R. ¿Cierto? Eso ya lo habíamos hecho recién. Ahora vamos a hacer algo muy similar con la aceleración. Nosotros sabemos que la aceleración centrípeta es el cambio en la velocidad tangencial en el tiempo, ¿cierto? Ahora veamos cuánto es la velocidad. La velocidad, em, la velocidad tangencial es delta S sobre T. Ahora veamos cuánto es alfa. Alfa dijimos que era la aceleración angular, ¿cierto?
que es el cambio de la velocidad angular en el tiempo. Fíjense que son súper parecidos. La aceleración centrípeta se refiere a la parte lineal, o sea, pongo la tangencial acá arriba, dividido en el tiempo, y la angular, bueno, pongo la velocidad angular dividida en el tiempo, ¿sí? Ahora habíamos dicho, esto de acá, que omega es igual a b sobre r. Entonces vamos a poner, en vez de omega, b y r, ¿sí? Y de nuevo ponemos esta relación acá. Delta v sobre t es la aceleración centrípeta, ¿cierto? Entonces nos va a quedar que alfa va a ser igual a la aceleración centrípeta partido en r. Ya, es la misma historia que hicimos para entender la relación entre omega y la velocidad tangencial, ¿sí? Bien digo. Y vamos a hacer finalmente un resumen, ¿ok? Este resumen nos dice, bueno, que omega es b partido en r, b es omega por r. La aceleración angular es la aceleración centrípeta dividido en el radio, y nos queda que la aceleración centrípeta es b cuadrado sobre r y omega cuadrado por r, y me faltó alfa por r. Ahora lo voy a poner así que tranquilos. Vamos a tener muchas relaciones entre la cantidad lineal y la cantidad angular. Entonces partimos con la distancia. Entonces la distancia recorrida tiene unidades de metros, en cambio la distancia angular tiene unidades de radian, ¿cierto? ¿Y cómo lo convertimos? ¿Cómo lo relacionamos? Como es un movimiento circular, siempre tiene que haber un radio de circunferencia. Entonces, la cantidad angular es igual a la cantidad lineal, o sea, el S, el camino recorrido, dividido en el radio. Siempre hay que buscar que se eliminen las dimensiones. Fíjense que los radianes no tienen dimensión. En cambio, la unidad de distancia es el metro, ¿cierto? Entonces tengo que eliminarlo con otro metro abajo. ¿Cómo lo elimino? Entonces le pongo una unidad de metro en el denominador. ¿Por qué? Porque el radio se mide en metros, ¿sí? O en una unidad de distancia, centímetro, etc. La velocidad tiene unidades de metro por segundo, ¿cierto? Y la velocidad angular tiene unidades de radianes por segundo. Nos pasa lo mismo. Aquí arriba tengo metro y acá tengo radian. El radian dijimos que no tiene unidad, no es una unidad física, es un número, un ángulo, ¿cierto? Entonces tengo que eliminar este metro. ¿Cómo lo elimino? Bueno, omega, o la velocidad angular, va a ser igual a la velocidad tangencial dividido en el radio. Siempre te pongo el radio abajo para eliminar el metro que está acá. Adivinen qué va a pasar con la aceleración centrípeta. La aceleración entonces era metro por segundo cuadrado. Y la aceleración angular es radian por segundo cuadrado. Entonces, ¿qué hay que eliminar? El metro. Por lo tanto, para eliminar el metro, tomo esta aceleración y la divido en el radio, ¿sí? Entonces, alfa, la aceleración angular, es igual a la aceleración centrípeta dividida en el radio. ¿Ya? Entonces, siempre tienen que tener en mente esas cosas que son útiles para no estar memorizando tantas cosas. Entonces, entendiendo. Porque esto es cosa de entenderlo nomás. Entender que la unidad de radian no tiene dimensión, ¿cierto? Que es un número solamente. Y tengo que buscar cómo eliminar ese número. Bueno, yo sé que eliminando el número, perdón, la dimensión, lo puedo lograr con la división con el radio. Entonces divido con el radio, porque es lo único que puede relacionar la velocidad lineal o tangencial con un movimiento angular, ¿sí? Entonces, al dividir esas cosas, se queda sin dimensión y me queda radian, 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 radian. ¿Cierto? Entonces, esto es una forma fácil de acordarse de cómo hacer la fórmula. ¿Ya? Vi el temario de DEMRE para esta prueba y habla de que hay que saber acerca del torque y el movimiento del momento angular. ¿Ya? Pero en ningún momento sale que hay que saber de la aceleración angular. Por lo tanto, es una cosa súper confusa, porque si nosotros no sabemos de aceleración angular, no podemos saber nada de torque y nada de momento angular. ¿Sí? Entonces yo igual les explico qué es esto, pero eventualmente no es necesario em, pensarlo tanto, ¿sí? Porque no está explícito en el temario de EMRE. Sí hay que saber lo que viene, que yo les intenté explicar esta aceleración angular para que puedan entender el torque.
Entonces ahora pasamos a ver torque. ¿Vamos bien o no? ¿Vamos todos bien? ¿Todos entendieron la parte de aceleración angular? Antes de comenzar con torque, comencemos entonces con torque. Dice lo siguiente. ¿Qué es el torque? Bueno, el torque va a ser como el símil de la fuerza en el movimiento lineal. Siempre vamos a intentar como buscar una semejanza entre lo lineal y lo angular, porque así es más fácil acordarse. Entonces tenemos que la aceleración angular es como la aceleración lineal. La velocidad angular es como la velocidad lineal. ¿Cierto? Tenemos hartas como coincidencias, que al final es para definir lo mismo, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar del torque, que el torque es lo que va a cambiar el movimiento rotacional, ¿sí? Cuando yo aplicaba una fuerza de manera lineal, o sea, en una dimensión, teníamos que el cuerpo aceleraba, ¿cierto? Porque la fuerza es la masa por la aceleración. Ahora va a pasar más o menos lo mismo. Nosotros vamos a tener que una fuerza va a ser aplicada en algún punto de un cuerpo rígido que no se va a deformar, ¿sí? Y este cuerpo rígido va a tender a realizar un movimiento de rotación con respecto a un eje. Eso es importante. Si el cuerpo no está fijo con respecto a un eje, este no va a comenzar a rotar y va a comenzar a avanzar linealmente, ¿sí? Piensen ustedes en, no sé, una puerta. Si una puerta yo le aplico la fuerza para abrirla, se va a abrir solamente gracias a que tiene bisagras que la firman y actúan como un eje de rotación, em, y por eso se produce el giro. En cambio, si no estuviera esa bisagra y yo aplico esa fuerza, la puerta se cae. Entonces hay un movimiento lineal, ¿sí? O sea, la puerta, perdón, avanza. Y luego se cae porque no tiene estabilidad, ¿sí? Pero no se produce el giro que yo estoy buscando. Luego tenemos, entonces, que el torque es la capacidad que tiene una fuerza para producir una rotación alrededor de un plano, ¿sí? Entonces, el torque va a ser de nuevo una cantidad rotacional, por lo tanto voy a tener dos cantidades lineales. Primero, el radio, o sea, la distancia a la que yo aplico el torque, y la fuerza con la que aplico el torque. Ahora, si se nota en esta imagen, aquí la agrando, tenemos una fuerza que tiene dos componentes. Ya esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque al tener dos componentes, eh, una componente va a ser lineal en la misma dirección que el radio. Entonces lo único que va a producir esa fuerza es como intentar empujarla, intentar empujar el objeto, ¿sí? Para que salga de este eje de giro. Pero no va a producir giro esta fuerza, este trozo de fuerza acá, ¿cierto? Porque está solo como empujando. Ahora, la componente que está perpendicular al radio, a la distancia, es la que produce el torque al final, porque es la que produce el giro. Nosotros podemos pensar como, bueno, si yo empujo solo acá, en esa dirección, produzco un giro en esta dirección angular, ¿cierto? Pero si yo empujo en esta dirección, la dirección de F paralelo, ¿sí? Yo no voy a producir ningún giro, solamente voy a producir una aceleración en esa dirección. Entonces, vamos a entender al torque como una relación entre dos vectores, ¿sí? Y al ser rotacional, este vector va a ser nuevamente en tres dimensiones. O sea, este vector es un vector que sale de su pantalla porque es un círculo con un círculo dentro, ¿cierto? Entonces este vector sigue la regla de la mano derecha y es como que si ustedes pusieran su pulgar apuntando hacia ustedes en la pantalla y logran ese movimiento de la mano derecha, que sería ese giro en esta dirección. Ahora, esa relación es angular entre estos dos vectores y esta relación vectorial también se escribe así, R cruz F. Ahora yo no quiero que se compliquen con qué es la cruz o qué son los vectores, porque eso no entra en la prueba, ¿ya? Es solamente para que comprendan de dónde viene. Este cruz hace efectivo lo que les dije recién de que solamente la componente perpendicular es la que nos hace efecto, ¿ok?
Entonces vamos a tener que el torque va a ser la fuerza por la distancia. El radio por la fuerza tangencial, que es la fuerza que hace el giro. ¿Sí? Es importante eso. ¿Ya? Solo la fuerza tangencial produce giro. O sea, solo la fuerza tangencial produce torque. Y el torque va a ser entonces la multiplicación entre la cantidad de fuerza y la distancia a la que se aplica la fuerza. La distancia, dígase distancia desde el punto original del eje de giro hacia donde se aplica la fuerza. ¿Ya? ¿Qué unidades tiene el torque? Bueno, fuerza, newton, distancia, metros, newton por metro. ¿Ya? Eh, Vamos a hablar entonces también y describir al torque como vector. Y hablamos de la magnitud del torque. El torque dijimos que era eh, fuerza por distancia, ¿cierto? O sea, la cantidad de fuerza que se aplica por la distancia a la que se aplica al eje de giro, ¿ok? Pero hay un problema. Nosotros vamos a tener que siempre ponerle signo al torque, porque es un vector. Y acuérdense que el signo de un vector rotacional está dado por la regla de la mano derecha, ¿sí? Siempre está dado por la regla de la mano derecha. Y el signo de este vector solamente nos dice si va hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? No nos dice nada más que eso. Ya, es importante entender y tenerlo siempre en mente que el signo en física solo nos habla del sentido, ¿ya? No nos habla de que si es más grande o si es más chico, solamente nos dice eh, si va hacia arriba o hacia abajo, o si va hacia los positivos o a los negativos, ¿ya? Entonces el vector torque va a ser siempre perpendicular al plano de giro, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso anterior teníamos un giro positivo, porque el torque salía del plano y, eh, bueno, salía del plano. En este caso el torque es negativo. Si siguen con su mano derecha, el giro de esta rueda tiene un sentido negativo. ¿Por qué? Porque va entrando. Entonces veámoslo. Dibujamos la rueda, la imaginamos en 3 dimensiones y hace que este giro sea hacia abajo. Por eso les pongo el vector hacia abajo. ¿Dudas? Pregunten. O si no, callen para siempre. Entonces, como el giro es en dirección negativa, vamos a definir dos tipos de torque. ¿Ya? Les hablé recién, entonces lo vamos a definir un poquito mejor. El torque positivo va a ser el torque que genera este tipo de movimiento. Entonces, fíjense que la fuerza está siendo aplicada hacia abajo, ¿sí? Entonces, tomo el eje de giro, acá, pongo mi mano, y hago, mi mano va a estar en el eje de giro y mis dedos van a seguir la línea de la fuerza, ¿cierto? Y eso hace que el pulgar apunte hacia mí y como sale del plano es un giro positivo, ¿ya? El torque negativo va a ser el contrario. ¿Qué pasa si yo aplico la fuerza en el sentido contrario? O sea, en la esquina contraria, se va a generar un giro en sentido contrario, ¿sí? Entonces, si pongo la mano derecha ahí, yo no puedo generar este movimiento circular si es que yo no doy vuelta a la mano y apunto hacia adentro de la pantalla, ¿cierto? Si apunto hacia la pantalla, voy a tener un torque negativo, porque está entrando, y así se definen los vectores negativos de la rotación. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de algo un poco más particular, y esto también me pasa lo mismo que con la velocidad, con la aceleración angular. Esto tampoco sale textual en el temario de EMRE, pero sí hay que saberlo si uno quiere entender el movimiento circular, en específico el momento angular y el torque. Entonces, vamos a hablar del momento de inercia, ¿sí? Nos acordamos ahora que en un movimiento rotacional, dependiendo del radio, yo voy a tener distintas velocidades angulares y distintas velocidades tangenciales. Entonces, para un mismo,
para una misma rueda, dependiendo del radio, ¿sí? Vamos a tener mayor o menor velocidad tangencial. Por ejemplo, el punto que está más exterior tiene un radio mucho más grande, por lo tanto la velocidad tangencial va a ser mucho mayor, porque este número, el radio, va a ser mucho más grande, ¿sí? Ahora, para un punto que está con un radio más chiquitito, este número es más chiquitito, ¿cierto? Como es más chico, este número también es más chico, ¿sí? Entonces, tenemos como una estratificación de las velocidades tangenciales, ¿sí? Ahora, eso se traduce en que el cuerpo va a ejercer distinta resistencia al cambio angular, ¿sí? Y a eso nosotros le llamamos I, o sea, momento de inercia, ¿ya? El momento de inercia representa la resistencia que tiene un cuerpo al cambio rotacional, ¿sí? Nosotros antes teníamos definido la masa, por ejemplo, y la masa corresponde a la resistencia que tiene un cuerpo al cambio lineal, ¿sí? Entonces, en el movimiento lineal, tenemos este círculo, esta pelota, esta rueda, a la que yo le llamo m a su masa, y esta masa va a ser acelerada. Entonces, la empujo hacia allá, hacia la derecha, la empujo hacia la derecha, la empujo hacia la derecha, y va a generar un movimiento lineal en el que todas las partículas son aceleradas de la misma forma, ¿sí? Porque al estar todo junto y todo pegado, todas se tienen que mover con la misma aceleración. ¿Qué pasa si no se mueven con la misma aceleración? Esta cosa se va a comenzar a deformar, ¿sí? Y al deformarse pierde las propiedades que tenía originalmente y nosotros estamos asumiendo que este cuerpo no es deformable, que se llaman sólidos rígidos. En el movimiento circular va a pasar la misma historia. Vamos a tener un sólido que no se puede deformar. Entonces, vamos a aplicar la aceleración angular, que si se acuerdan, dependía también del radio, ¿sí? Entonces, pongo el eje de giro en el medio, ¿sí? Y aplico aceleración. Entonces, aquí lo comienzo a mover, por lo tanto, en su punto simétrico, también va a tener la misma aceleración, ¿sí? Estoy hablando de la aceleración centrípeta. Dentro de esta pelota, de esta rueda, va a tener distinta aceleración centrípeta, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que la aceleración va a ser distinta para todos los puntos, ¿sí? La aceleración angular también va cambiando dependiendo del radio, ¿sí? Entonces vamos a tener un movimiento un poco distinto, ¿sí? Lo que representa este dibujo es que a medida que yo me voy moviendo en el radio, ¿cierto? Avanzo en el radio y me hago el radio pequeño, tengo aceleración centrípeta pequeña. En el radio grande, aceleración centrípeta grande, ¿cierto? Entonces, lo que nos indica esta cosa es que ya no todas las partículas se mueven con la misma aceleración, ¿cierto? Las partículas van aportando dependiendo de su distancia al eje de giro, ¿sí? Por ejemplo, es más fácil hacer girar una puerta, abrir una puerta desde donde está la manilla, que es en el extremo, a intentar hacerla girar pegado a la bisagra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el radio es muy chiquitito, entonces yo voy a necesitar mucha más fuerza, ¿sí? Y ese efecto se da por el torque, ¿sí? Entonces, volviendo a la idea de que cuando yo tengo una masa y acelero linealmente, todas las partículas se mueven igual. En cambio, cuando yo muevo una partícula, un cuerpo, de forma circular, todas las partículas se mueven de manera distinta, ¿sí? Y eso genera que la masa lineal sea distinta de la masa inercial del movimiento circular, ¿sí?
no creo que se enreden con los nombres que son súper feos. Por ejemplo, momento de inercia. Es horrible, pero lo único que nos dice es que la masa que hay que pensar es distinta a la masa original. ¿Sí? No es la masa del cuerpo, sino que cómo afecta esa masa, esa distribución de masa, en el movimiento circular. ¿Ya? Entonces tenemos el torque. De nuevo tenemos este círculo que se está moviendo circular, esta rueda que se está moviendo circularmente. Si nos fijamos, el movimiento es, según la regla de la mano derecha, un vector que está entrando, por lo tanto es un movimiento negativo. Y vamos a hacer una relación. La aceleración angular se relacionaba con la aceleración centrípeta o lineal, ¿cierto? La masa se va a relacionar con el momento de inercia, ¿sí? El momento de inercia, de nuevo, es la masa rotacional, ¿sí? O sea, cómo afecta la distribución de masas a mi movimiento circular, ¿ya? Y la fuerza, finalmente, se va a relacionar con el torque. Veamos. Recordemos que la fuerza era la masa por la aceleración, ¿cierto? La masa rotacional se llama I, o sea, momento de inercia, y la aceleración se llama alfa, o aceleración angular, que es lo que está acá. Y habíamos discutido antes que el torque también es la fuerza por la distancia a la que se aplica esta fuerza del eje de giro, ¿ok? Entonces tenemos dos acepciones para el mismo concepto, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice esta cosa? Que el torque es producido por una fuerza, perdón, por una fuerza a una cierta distancia, pero el torque produce una aceleración angular a un cuerpo que está girando con una cierta distribución de masa con respecto a un eje, y eso le llamo I, ¿cierto? Entonces, de nuevo, el torque es producido por una fuerza a una cierta distancia y produce un movimiento angular, una aceleración angular a un cuerpo, ¿cierto? Que está rotando, y por eso en vez de M le pongo una I. Es importante ese concepto, entender que todo lo rotacional tiene un símil lineal, pero este símil lineal no siempre eh, tiene las mismas unidades, por ejemplo, o representa exactamente el mismo concepto. Es un símil que nos ayuda a orientarnos y tener como una regla más o menos clara para poder hacer nuestros ejercicios, ¿sí? Es como solo para que tengan una ayuda mental, ¿ya? Este momento de inercia va cambiando de cuerpo en cuerpo y también va cambiando dependiendo de dónde yo pongo el eje de giro, ¿ya? Pero de nuevo, en la prueba no decía nada y en el ensayo que hicimos tampoco había ninguna prueba que evaluara el concepto de momento de inercia, pero sin este concepto nosotros no podemos entender el cambio en el momento angular, ¿ya? Entonces acuérdense de que el momento de inercia es la masa rotacional, ¿ya? Como qué tanto influye em, la distribución de masa del cuerpo. Vamos a hacer un ejercicio ahora del equilibrio. ¿A qué me refiero con el equilibrio? El equilibrio es cuando no se está moviendo, o sea, cuando la aceleración angular es cero, o cuando la aceleración lineal es cero. En general el equilibrio se da cuando se cumplen estas dos, pero vamos a hablar solamente del equilibrio rotacional, ¿sí? Que es cuando la aceleración angular es cero. Esto significa que la velocidad angular permanece constante, o sea, no cambia. Eso es lo que nos está diciendo que la aceleración angular es cero. ¿Qué significa eso? O que no está girando, o que gira con velocidad constante, ¿ya? Ahora recordemos la fórmula de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, hablamos ahora del torque. La sumatoria de torques va a ser igual a la masa por la aceleración, pero angular, ¿sí? Entonces vamos a usar la masa angular, que se llama momento de inercia, y la aceleración angular, que es la aceleración angular, que es el alfa, ¿ya? Ahora, en equilibrio, la suma de estas cosas tiene que ser cero, y yo sé que la masa nunca es cero, por lo tanto, la aceleración angular tiene que ser cero, ¿sí? Ahora, el torque, acuérdense que es el I por el alfa, pero también es F por R. O sea, la fuerza por la distancia a la que se aplica esta fuerza.
Vamos a hacer la pregunta del ensayo de Emre, que dice lo siguiente. Una figura muestra una barra rígida homogénea de extremos R y S que puede rotar libremente en torno a un punto medio M sostenida por un pedestal vertical fijo. Entonces tenemos la barra acá, el soporte vertical, el R, el S, y nos dan las distancias a las que se encuentra una masa de 60, una masa que pesa 60 newton, y nos ponen acá un círculo, una rueda, un peso. En el extremo R se cuelga un peso de 60 newtons, perdón, se cuelga un cuerpo de 60 newtons de peso. ¿Cuál es la magnitud del peso que debe tener el cuerpo colgado a L cuartos del extremo S para que la barra permanezca en equilibrio horizontal? Entonces volvemos a qué era el equilibrio. El equilibrio es cuando el torque neto es cero. Y vamos a usar, en este caso, no nos hablan de aceleración angular y tampoco nos hablan de momento de inercia. Entonces vamos a usar la fórmula que involucra la fuerza y la distancia porque nos dan fuerza y nos dan distancia. Entonces, si el torque neto es cero, vamos a separar los torques. El torque en F apunta el torque en R, perdón, es positivo, ¿sí? ¿Cómo sé yo que es positivo? Por la regla de la mano derecha. Entonces, pongo mi mano en el eje de giro y mis dedos deben seguir la línea de la fuerza. La línea de la fuerza, en este caso, apunta hacia abajo. Entonces, ustedes con la mano derecha hacen el giro y ven que el torque está saliendo de la pantalla, por lo tanto es positivo. Si se fijan, el torque en S es contrario, porque el giro también va hacia abajo y eso produce que mi mano derecha entre en la pantalla. Entonces, por lo tanto, tengo uno positivo y tengo uno negativo. ¿Ya? El R es positivo y el S es negativo. Y ahora es cosa de usar esta fórmula en la que el torque neto tiene que ser cero. Entonces, toda esta cosa me tiene que dar cero. ¿Sí? Luego reemplazo los datos. Y nos queda lo siguiente. Entonces, voy a pasar el S hacia un lado. Y a nosotros nos preguntan por el peso, ¿cierto? Y el peso es una fuerza. Por lo tanto, voy a despejar la fuerza. Porque yo sé cuál es la distancia. Entonces, la distancia de R es la distancia desde el punto donde se hace el torque hacia el eje de giro. Esos son L. Y la distancia de S es desde el punto donde está el eje de giro hasta donde se hace la fuerza. Y nosotros sabemos que desde la fuerza hasta el fin hay L cuartos, entonces nos quedan 3 L cuartos entre medio. ¿Ya? Eso era como una trampa en la que no tienen que caer, porque si ponen L cuartos nos da un número muy chiquitito. Y les aseguro que si le ponen L cuartos, la respuesta va a estar acá. Entonces había que tener como ojo en el concepto de torque, que es la distancia desde el eje de giro hacia la fuerza, ¿sí? Entonces nos queda F por L y abajo dividido en 3 L cuartos, ¿ya? Resolviendo esto nos queda 4 tercios de FR y FR era 60 y multiplicando nos queda 80 newtons y esa es la respuesta, ¿ya? Ahora, chiquillos, vamos a hacer un break, vamos a darnos 5 minutos. Vamos a darnos 5 minutos y vamos a ver a la vuelta el momento angular, ¿ya? Nos vemos en 5 minutos.
Ya. Entonces volvemos. Volvemos, chiquillos, a revisar el momento angular. Y nuevamente tenemos un símil con la parte lineal, ¿ya? Si hemos aprendido bien qué es cada cosa, podemos hacer bien la relación, ¿sí? Acuérdense que el momentum lineal representa la cantidad de movimiento que tiene un objeto, y en este caso lineal. Por lo tanto, es la masa lineal por la velocidad lineal, ¿sí? En el caso angular, vamos a tener, vamos a tener algo muy parecido, ¿sí? Vamos a relacionar la masa, habíamos dicho que era I, porque es la masa rotacional, ya no es la misma masa, porque ya la masa no se está moviendo toda igual, ¿cierto? Entonces la masa cambia por una I. Y la velocidad ya no va a ser la velocidad lineal, sino que va a ser la velocidad angular, ¿cierto? Entonces, vamos a llamar L al momentum lineal y lo vamos a definir como la masa por la velocidad angular, ambos. Entonces acuérdense siempre que el momentum va a ser siempre velocidad, masa por velocidad. Ahora, si es lineal, todo eso es lineal. Si es angular, la velocidad va a ser la angular y la masa va a ser la angular, ¿sí? Y la masa angular se llama momento de inercia, ¿sí? Ahora, de nuevo, tenemos el caso de que como es una unidad vectorial, el vector va a estar dado por la regla de la mano derecha y va a ser de nuevo un vector que va a salir del plano, tal como lo muestra esta figura de acá, ¿sí? Entonces vamos a tener una velocidad aplicada a cierto radio que genera una velocidad angular, y como este cuerpo tiene una masa y una distribución de masa peculiar que llamamos I, nosotros vamos a tener este vector L acá apuntando hacia arriba si es que gira con la regla de la mano derecha, y si gira en contra, bueno, hacia abajo. Entonces le vamos a llamar positivo o negativo dependiendo sea el caso, ¿ya? De nuevo va a hacer énfasis en que la dirección la entrega la regla de la mano derecha, y por eso fíjense que acá hay una mano derecha haciendo la vueltita, ¿ya? Y para terminar, vamos a hacer un pequeño otro, otro recordatorio en el que hablamos de que el momentum lineal se conserva si no hay fuerzas externas interactuando con el cuerpo, ¿sí? Ahora, el momentum lineal lo vamos a cambiar por momentum angular, y las fuerzas externas no son fuerzas en la jerga rotacional, sino que se llaman torques, ¿cierto? Entonces, la conservación del momentum va a estar dada siempre que eh, no hayan torques externos interactuando con el cuerpo, ¿sí? Antes teníamos que la conservación del momentum lineal se daba si es que no habían fuerzas externas interrumpiendo el movimiento. Ahora esto no va a cambiar si es que no hay torques externos interactuando o interrumpiendo, ¿ya? Un ejemplo súper importante es el de la Tierra orbitando el Sol, o en realidad los planetas. Los planetas llegaron a una cierta velocidad y se han mantenido en esa velocidad porque no ha habido ningún torque externo, llámese cometa o asteroide o colisión, ¿sí?, que haya interrumpido esa rotación en torno al Sol. Entonces, por lo tanto, el sistema solar conserva el momento angular. A eso se refiere. No es tan terrible. Solamente dice que no ha actuado ningún torque externo todavía, ¿sí? Y como no ha actuado ningún torque externo, se ha conservado el momento angular, y por eso todos los años han durado 365, no sé cuánto, 25 días a través de toda la historia del hombre, por lo menos, ¿cierto? Y con eso, chiquillos, tenemos aquí un resumen de la frase que puse acá arriba. Si el torque es cero, entonces el cambio en el momento angular es cero, y podemos hacer de nuevo la fórmula que habíamos hecho antes de masa por velocidad inicial es igual a masa por velocidad final. ¿Ok? Con eso terminamos la clase de hoy, y me disculpo por no haber podido aparecer en la pantalla. Les reitero que fue un problema técnico, ¿ya? Con eso nos vamos. Un saludo a todos y que estén muy bien. Chao.